Hola, estoy grabando en directo. Espero que esté todo, pero así está funcionando, parece. Buenas tardes desde España, les saluda su hermano y su amigo en Cristo, Enrique López. He estado bastantes semanas, un mes, dos, fastidiado, como decimos, ¿verdad?, en España, con un catarro y que podía habérseme complicado con alguna pulmonía, lo cual es, discúlpenme, lo cual es, hay que llevar cuidado, más a ciertas edades como la mía, ¿verdad? Así es que aquí estoy de nuevo con ustedes. Y con el permiso de Dios y en nombre de mis maestros, de los cuales he tomado algunas notas para estas reflexiones que a continuación les voy a compartir, especialmente el amado y entrañable profesor Joaquín Yebra y pastor de la comunidad cristiana Ebenezer en Barrio Vallecas, Madrid. Y así es que le doy gracias a ellos, especialmente, y al Señor que me permite dirigirles la palabra. El tema es una pregunta. ¿Es el mítico Zeus el dios del cristianismo organizado e institucionalizado? Algún pequeño estudio que hice ya un tiempo en Facebook. Aquí ven la portada, Zeus con su típico rayo, dándoselo pues a quizá algún hombre por ahí que pasaba por un camino de la tierra y estaba aburrido, y el hombre pues porque tiene aspecto de hombre, ¿verdad? Y bueno, si esto también he tomado nota de una conocida enciclopedia de mitología. Discúlpenme, todavía no estoy recuperado del todo, escrita por el señor Robin Hart, que también él se basó en el manual de la mitología griega de H.J. Ross. Bien, vamos pues a hacer estas reflexiones con el favor de Dios. Tengo los apuntes. Me doy un poquito de agua. Vaya, cuando te da el picor en la garganta. Por eso he dudado hasta el último momento de compartirles, porque a veces me da, sabe usted, esos ataques, esas cositas que dan. Bueno, con el favor de Dios vamos a seguir adelante y comencemos, hermanos. Bien, pues la pregunta es, desde luego yo no voy a pretender dar respuesta a esa pregunta cabalmente, solamente son reflexiones tomadas, por supuesto, de algunos de mis profesores, como he dicho, pero también de mis propias reflexiones, ¿no?, personales. Y desde luego siempre uno tiene riesgos, evidentemente, pero para eso uno habla también. ¿Riesgos de qué, Enrique? Pues riesgos de ser malentendido y que salgan los inquisidores de turno y me pongan pues otra medallita más aparte de la que ya me han puesto, o quizá me condecoren, tenga yo ese mérito, pues con algún San Benito, cuando afirmo que no creo en el dios Zeus, que está considerado en esa mitología griega como el padre del cielo o el padre supremo. ¿Ve la semejanza con lo que entendemos en Occidente o en el judeocristianismo como Dios, ¿verdad? Disculpe.
Bueno, con la ayuda de Dios. Fue así como pasó luego este concepto al Imperio Romano, que recordemos fue el patrocinador del cristianismo, que sufrió una rápida transformación, ¿verdad? Esa transformación de los césares a los papas, ¿verdad? Cuando el sistema imperial empezaba a resquebrajarse en distintos lugares, pues como dice la escritura en el libro de Apocalipsis, la cabeza del imperio estaba herida de muerte, ¿verdad? O una de sus cabezas que sale en el Apocalipsis, ¿verdad? Pero fue sanada, como revivió. Esa bestia romana fue transformada en lo que conocemos históricamente como romanismo o cristianismo católico universal. Este imperio de los césares finalmente se iba a dividir en muchos de los imperios que hoy constituyen nuestro occidente y su Unión Europea. Es una falacia, pero le llamamos Unión Europea. Tal herencia de esas divisiones y guerras que sigue sin resolverse hasta nuestros días, ni siquiera dentro de las propias naciones, como es el caso, estimados hermanos y amigos, de mi patria, España. Por tanto, cuando me preguntan, Enrique, ¿tú crees en Dios? Depende. ¿Cómo que depende? Sí, no creo en Dios, es decir, en ese Dios de la religión organizada y conformada como una institución, aunque de forma muy hábil la disfracen de Jesucristo, ¿verdad? No, ese no es mi Dios, no es mi creador. Mi Dios es lo que apostólicamente nuestros padres en la fe, santos apóstoles, configuraban como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que se reveló antaño a Moisés en la zarza ardiente. Y no estoy dispuesto de ninguna manera a relacionarlo con aquellos ídolos imperiales que nos presenta el cristianismo oficializado por el Estado de turno, aunque se refieran a él o a Elohim como Dios, pues es la voz que disponemos en castellano, ciertamente, para referirnos al Ser Supremo, aunque no podemos negar ese recorrido de Zeus pasó a Deus en latín, y de ahí a nuestro castellano Dios. Discúlpenme, por favor. Es por ello, estimados, que tenemos que explicar el tema, aunque sea de una manera concisa y digamos divulgativa, corta, ¿verdad? Pues ese es mi propósito, y no complicarme en muchos tecnicismos que la mayoría de nosotros ni sabemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, si no explicamos el tema, decía, de lo contrario podemos contribuir a que siga adelante esos malentendidos, esos errores que permiten a muchos proseguir con sus mentiras. Vamos a ver algunos puntos, algunas diferencias esenciales entre el dios Zeus y aquel que es configurado con las 4 letras hebreas o tetragramatón, Yod, Hei, Vav, Hei. Nuestra Y o I latina también se puede, porque la pronunciación es idéntica.
y decía YHVH, ¿no? Que algunos traductores, ya que es muy difícil traducir a las lenguas indoeuropeas o modernas, lo traducen como yo soy el que soy, pero parece ser que otros pueden traducirlo sin traicionar el original protohebreo que hablaba en la época de Moisés, como yo soy el que estaré o yo soy el que seré, como nuestro amado y traductor Cipriano de Valera en 1602 así lo vierte: yo seré el que seré. Bien, y Yod-Heh Vav-Heh representa bueno, veamos pues estos apuntes y no me quiero adelantar, ¿ve? En primer lugar, el primer punto, el Zeus de la mitología griega vemos que practica una contemplación ociosa de tipo sacerdotal, pero de casta, y de una posición aristocrática, ¿verdad? No, muy lejos del populacho, ¿verdad? Mientras Yod-Heh Vav-Heh, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés que fue manifestado en aquella zarza ardiente del capítulo 3 del Éxodo, este Yod-Heh Vav-Heh vemos que siempre representa la liberación de los oprimidos. Vemos aquel pueblo de Israel con tribus inconexas, esclavizado por el mayor imperio de aquel tiempo, Egipto, y cómo el Señor está en contra de la explotación de los faraones y libera aquel pueblo, ¿verdad?, inconexo y mezclado y todo lo que tú quieras, esclavo. Es el Dios de los esclavos. Con razón no les interesa a las élites. Gloria al Señor. Bien, Él libera a los oprimidos, y la práctica de Yod-Heh Vav-Heh es profética. Es profética no solo en el sentido carismático del término, que también, sino que es activa, es social y es popular. Segundo punto, contemplamos en la mitología al dios Zeus cómo se contempla a sí mismo, Se está mirando, como decimos vulgarmente, el ombligo, ¿verdad? Se observa a sí mismo, mientras que Yahv o Yod-Heh Vav-Heh escucha y atiende el clamor de los oprimidos. Diferencia, ¿verdad? Tercer punto, a vista de pájaro. Zeus es presentado como un espíritu puro, un espíritu fuera del tiempo y del espacio, es decir, atemporal y ahistórico, fuera de la historia, ¿verdad? Y vemos que este ser ahistórico y atemporal lo vemos, repito, distanciado de los hombres. ¿Por qué? Porque teme contaminarse con nuestras miserias, ¿verdad? Mientras que Yahv, el Dios de la Biblia, el Dios del Éxodo, está encarnado en el tiempo y en la historia, ¿verdad? Esa burbuja de tiempo y espacio que es la historia. Como dijo nuestro poeta español granadino García Lorca, bellamente, abro comillas, como los hombres que se meten en el barro para ayudar a los que buscan azucenas. Muy hermoso. Pues yo creo que este Dios es en semejanza de la bella poesía de García Lorca. Cuarto punto, Zeus justifica la sociedad de clases y su correspondiente sistema, régimen, ¿verdad?, de explotación de los poderosos sobre los débiles, mientras que Yod-Heh Vav-Heh, abreviado Yahv, revoluciona toda esa sociedad clasista
y explotadora de los débiles. El Dios de la Biblia nos enseña que también lo imitemos a Él, y no multiplica para acumular y acumular, no, sino para repartir, como su Hijo predilecto, muy amado, primogénito, Jesús de Nazaret, hizo con aquellos panes y los peces de aquel muchachito que se los entregó a su disposición. O sea, la matemática de Dios, que para multiplicar hay que dividir, hay que restar. Todo lo contrario del régimen de Zeus y de los explotadores de todos los siglos, de todo color, ¿verdad? Ideología, pero al fin es lo mismo. Gloria al Señor. Siguen el camino de Balaam, el camino de Balaam y el camino de Caín. En el fondo son cainitas, aborrecen a sus hermanos. En quinto lugar, digamos que Zeus, en todo caso, lo que puede representar es, pues, esa máxima utopía de la república del filósofo Platón, a lo más que llega, y esa democracia formalista y, digamos, con términos de burguesa, pero nunca social, esa que ha llegado hasta nuestros días, donde no hace la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, como muy bien enseñó en su libro El espíritu de las leyes de Montesquieu, cada vez menos leído en los colegios, institutos y en las universidades. Por algo será. Entonces, claro, hay allí un maremándum donde pueden surgir, pues, muchos dictadores de esa democracia, que en realidad es una partitocracia, es una oligarquía de partidos pagados por todos nosotros, los contribuyentes, que somos llamados cada 4 o 5 años, depende, a echar un votito que no sirve para nada, porque ellos se comen todo el pastel y el café, no te dejan nada. Sí. Por tanto, hermanos, sigamos. Sin embargo, decía que Yohei Bafei, el Dios de los explotados y los esclavos, representa una justicia para todos, y es como una especie, digámoslo así, de socialismo teocrático, pero un socialismo realmente puro, no manipulado, no piramidal, sino de ese que hablaban de la ayuda mutua, hombro con hombro, asociación libre, ¿verdad? El amor al prójimo como la bandera y la clave y el lema de las sociedades. Gloria a Dios. La primera es la familia. Antes que sociedad y nación existió la familia, según creemos los creyentes en las Sagradas Escrituras, gloria de la Biblia. Bien, entonces esta justicia para todos es, como en griego le llama koinonía, ¿verdad? Una comunión, el proyecto, ¿verdad?, del Dios de las Sagradas Escrituras y Padre de nuestro Señor Jesucristo, expresado a través de Jesús de Nazaret, es una comunidad o comunidades locales, ¿verdad?, donde se expresa, digamos, un compartimiento de corazones y de bienes. Esa es la comunidad de Jesús, es el proyecto de Jesús, y un servidor piensa que no ha fracasado, sino que otro falso cristianismo surgió y ha querido opacarlo. Pero como dijo Teresa de Cepeda, conocida como la mística Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, entre sus muchos dichos decía que la verdad padece, pero no perece. Gloria a Dios. Por tanto, este Zeus, este Dios, que algunos creen, sin creer que es Zeus, pero es Zeus, puede ser adoptado
por Dios, por supuesto, de las clases dominantes, mientras que Yohei Buffett asusta muchísimo a los poderosos explotadores de los débiles, empobrecidos e injusticiados. Por eso el antisemitismo es una de las armas del Dios de este mundo, que la Biblia le llama a Satán, o el que hace la contra o la lucha a Dios y a los que siguen a Dios. Porque el judeocristianismo tiene en sus raíces y en su desarrollo el poder incluso de una verdadera democracia. No les deis todo el crédito a los griegos, porque mucho de eso viene de ese Dios que libera a los esclavos. Lógicamente, pues todos estos que creen en ese Dios Zeus a su manera, aunque le llamen Jesucristo y todo lo que tú quieras, pero creen en el Dios Zeus, en el Dios de los aristócratas y explotadores, por supuesto no les interesa el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés y el Dios y Padre de Jesús de Nazaret. Creo que me explico bien. Esta es mi opinión y se las comparto, gloria a Dios. Y decía que, claro, estos poderosos explotadores pues asustan ante el mensaje del Evangelio o el mensaje de la Torá en su ética y en su moral, porque estos poderosos explotadores de los débiles están empobreciendo y haciendo que los necesitados no adquieran su justicia y su equidad, ¿verdad? Explotadores de los débiles, empobrecidos e injusticiados. Por lo tanto, estimados hermanos y amigos, ya terminando, junto con mis padres hebreos en la fe, y como he dicho, a mis mejores rabinos y profesores de la fe verdaderamente evangélica, es decir, que se extrae del Evangelio, no hablamos de denominación, sino de realidad evangélica, yo afirmo que el Dios que yo creo es al que Jesús de Nazaret le llama Abba, o Abba. Abba es una palabra aramea que era empleada por los más pequeñitos, ¿verdad?, cuando se dirigían a sus padres, ¿verdad? Esto precisamente nos lleva a ciertas experiencias. ¿A qué experiencia? Pues a que nos vamos acercando cada vez más a una tremenda cercanía, a una intimidad y una confianza, una emuná, un fiarse de Dios de todo corazón, como el niño pequeño se fía de su papá y su mamá. Gloria al Señor. Por lo tanto, esta intimidad y confianza, digamos, que es lo más inmediato, y que es ese amor misericordioso, como dijo mi maestro Joaquín Yebra, como el origen y el fundamento de la vida. Y yo digo amén, estimado profesor. Por eso la voluntad paterna, es decir, el proyecto divino es llevar a la humanidad, o por lo menos a ese remanente fiel que se siente y se comparte como hermanos verdaderos, como humanidad, hasta llegar a esa plenitud del reino de Dios, incluso hasta el precio de entregar su vida en rescate nuestro. Abro comillas, Jesús exclamó en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 42, lo siguiente: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es decir, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, de todas maneras, que se haga tu voluntad. Si no hay otra manera de redimir al género humano
que tú estás escogiendo de entre la humanidad caída para regenerarlo y darle nuestro corazón, Padre, nuestro espíritu, si no hay otra manera que yo sufra la muerte de un pecador, la justicia divina y el desapego de tu amor misteriosamente en la cruz, pues él no estaba haciendo un teatro cuando exclamó, no Padre, sino Dios, en su idioma materno, que le salió de su niñez, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa mi Dios, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí tenemos el problema de no entender bien esa relación paterno-filial, padre-hijo. ¿Por qué? Pues, desde mi punto de vista, es a causa de que nuestra sociedad contemporánea la ha degenerado ese concepto paterno-filial que hablamos. Podemos tener ciertamente en nuestra cabeza pocos o muchos dogmas, estructuras, ¿verdad?, creadas por los hombres, mezcladas con Dios, todo eso, creencias intelectuales, de acuerdo, pero hay que trasladar todo eso a la conciencia. Otra realidad es la realidad del amor del Padre. Esa es la realidad que nos va a redimir a los seres humanos. Quitará el racismo, quitará todas esas verdad, tendencias de desamor y de no comportarnos como aquel buen samaritano de la parábola universal de nuestro Maestro Jesús de Nazaret y Redentor. Cuando el amor al prójimo no llega a ser ese guardián de la humanidad, si no llega a ser, entonces estamos muy lejos de ese proyecto. Pero cuando hay hombres y mujeres, niños, mayores, quien sea, que reciben el llamado, el proyecto de Jesús o el proyecto del Padre mostrado en su Hijo, en Él como ejemplo y en sus enseñanzas para todos los tiempos, cuando nuestra conciencia, ¿verdad?, que en la Biblia es también denominada de forma poética como corazón, esa conciencia en donde Él, nuestro Dios, quiere estar presente. Jesús, pues nunca tuvo conflicto realmente con el pueblo llano. No apreciamos eso en los relatos evangélicos, de ninguna manera, ¿verdad? No que Jesús estaba de acuerdo con todo, pero él veía a mucha gente como ovejas que necesitaban un pastor. Entonces no iba detrás encima con un palo dándoles, porque ellas necesitaban a alguien, un guía, un pastor, y para eso fue enviado. Por eso él fue tan paciente y compasivo con tanta gente de la gente de la tierra, como le llamaban, gente del pueblo sencilla, ¿verdad? Gloria al Señor. Sí, así fue, ¿verdad? No, él nunca tuvo esos conflictos mayores con el pueblo llano, pero sí los tuvo con los poderosos, ciertamente. Los relatos de los evangelios, nada más que tiene usted que darle una revisión a uno de ellos y saltará, sobre todo desde el comienzo de su ministerio, usted se da cuenta que hay unos encontronazos tremendos. Decía, conflicto con los poderosos. ¿Con quién más? Con los sacerdotes del alto clero del templo de Jerusalén, por ejemplo. Con los principales de los saduceos y los fariseos. Con esas clases adineradas, siempre con alguna excepción, gracias a Dios, como podemos recordar a aquel noble Nicodemo, que en la historia de Israel, el judaísmo, es conocido como Nicodemo Ben Gurión, ¿verdad? O aquel José de Arimatea, ¿verdad? Joseph de Arimatea, que prestó su recién construida tumba en la roca, valía mucho dinero, eran hombres ricos, para prestársela al maestro. No quería que fuera por ahí
algún sitio inmundo, sino que Dios ve, pues siempre hay excepciones, ¿verdad? Siempre, pero la gran mayoría de estas clases adineradas lo aborrecían a Jesús. También tuvo grandes problemas y oposición de ¿verdad?, de esa aristocracia enriquecida y oportunista muy cercana a la corte de Herodes, los conocidos como los herodianos. Sí. Y por último, claro, por supuesto, con el poder invasor romano que había conquistado por la guerra al pueblo de Judea, ¿verdad? Judea y Samaria, y Asiria, toda esa zona, que su nombre histórico fue Canaán, pero luego fue sustituido por Israel. Hasta hoy día, gloria a Dios. Así es. Así es que Jesús nunca vemos que... pues no vemos a Jesús con sus discípulos llamando a la puerta de Pilatos o de Anás diciendo, pidiendo favores. No, nunca lo vas a ver ahí, nunca él lo vas a ver aceptando favores, ¿verdad? O prebendas del poder establecido por los hombres. ¿Cómo puede el Señor ser Abba para estos que militan en ese cristianismo apegado al poder? Impossible, que dicen los ingleses, ¿verdad? Es imposible. Dios solamente puede ser Abba, papaíto, para aquellos empobrecidos que anhelan su liberación. ¿Cómo podrán esas personas clamar, venga tu reino? ¿Cómo van a hacerlo? Aquellos que ya reinan, que dominan y subyagan a sus hermanos debilitados y a cuya costa se enriquecen. Nunca. Bueno, sí puede ser que los veas por ahí en alguna church, me es igual el nombre, quizá en primera fila cuando hay fiesta, muy bien vestiditos, como los niños cuando hacen la comunión en la iglesia católica o en otras denominaciones cristianas, muy guapos, muy guay, como decimos en España, ¿verdad? Hipócritas, sepulcros branqueados, están allí, y a ninguno normalmente que está detrás en el púlpito trayendo la palabra, no les da caña, más bien los pone en primera fila, igual que Jesús, ¿no? Cuando entró al templo vio aquel negocio, de hecho las mesas, menudo jaleo hizo, ¿no? El revolucionario Jesús. No me compare, por favor, no me compare, porque estaban robando al pueblo y él los defendió. No hagáis de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Era como si retumbase a través de su voz las voces de los 12 profetas menores, las voces de los grandes profetas, especialmente de Jeremías y de Amós y de Oseas, entre otros, Isaías. No hagáis de la casa de mi padre cueva de ladrones. Estaban haciendo negocios, y un tanto por ciento del engaño que le hacían en las grandes fiestas peregrinas iba a parar a los sumos sacerdotes. Sacerdote, cuyo nombre indica, ¿verdad? Sarx del griego, y cerdotes, cuyo nombre indica. Es una broma. Una broma de mi juventud. Sacerdotes. Bien, gloria al Señor. Espero que no se me molesten, ¿verdad? Decía que iba a terminar y espero terminar con la ayuda del Señor. Gloria al Señor. No pueden decir venga tu reino, sencillamente porque el reino que viene con Cristo Jesús es uno que trae justicia y equidad, y es algo totalmente opuesto al sistema que ellos han impuesto para ser cada día más ricos a costa de hacer cada día más pobres a los ya empobrecidos. Entonces, si nos convertimos realmente a aquel camino de Jesús de Nazaret, es cuando realmente hacemos en nuestra vida real
y hacemos nuestra causa de ese proyecto de Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Ahí entonces caminamos como discípulos, no de otra manera. Esa conversión está muy, pero que muy alejada de lo que muchos hoy entienden como conversión. Pues, en mi opinión, es mi opinión, hasta donde yo, en mi experiencia, quizás no es la mejor, no es la suya, pero es la mía. En algunos países que he estado, no en muchos, pero en algunos, y he recorrido por España hasta donde me ha sido posible, he encontrado esto, que la mayoría, esta conversión, la entiende como juntarse, como decían los antiguos, a rejuntarse o afiliarse a cierta religión organizada o denominacional, siempre piramidales, por supuesto, siempre piramidales, recuérdelo, y esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere eso, no quiere ese nicolaísmo que se enseñorea del pueblo, sino codo a codo, siguiendo al maestro, con una mínima, ¿cómo es? Con una mínima, bueno, no me sale la palabra, ¿verdad? Ya me saldrá. Es decir, que siempre haya una autoridad reconocida, pero siempre esa autoridad es un hermano entre hermanos, no un señor entre hermanos. Así nos lo enseñó el maestro. Gloria al Señor. Una jerarquía, quiere decir, mínima, para que haya cierto orden, pero nada más. No lo que después se convirtió, ¿no?, en un escándalo para los pobres y para los que sinceramente buscan a Dios. No lo encontrarás allí. No lo encontrarás. ¿Piensas que me equivoco? Ojalá me equivoque. No lo vas a encontrar. Va a pasar de largo de todas esas organizaciones, muchas veces llenas de estándares de oro y de plata, ciertos, igual que a los patricios o los senadores. Recuerda que Roma no murió, fue herida de muerte, pero revivió. Lo cesario papista. Pero también podríamos decir esas Romas pequeñas del protestantismo burgués o aburguesado, ¿verdad? Tan lejos del proyecto de Jesús, que bien les vino a aquellos desde el siglo XVI hasta ahora ser religiones del Estado, como mamá Roma. Por lo tanto, eso también va a ser quemado en el día del juicio. Solo va a quedar la palabra del Señor Jesucristo, no nuestra palabra. Así que para terminar, y no sé más canso, estimados hermanos y amigos, pues que Dios verdadero, el único Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues nos ayude a que vivamos precisamente a ese Dios, pues como Abba, como el Señor Jesucristo lo vivió en la eternidad, ¿verdad? O antes que el mundo fuese, como está escrito en el Evangelio de San Juan. Y después, en el tiempo y el espacio, la historia en su encarnación, cuando dice que el verbo, la palabra, fue hecha carne, no que se hizo él. Dios lo hizo carne, su Padre. Gloria al Señor, él vino de allí, según lo que creemos en el Evangelio, así está escrito, ¿verdad? Y él, de nuevo, vuelve a vivir esta intimidad ahora en la eternidad. Él se revistió de una humanidad para estar entre nosotros, como uno de nosotros, semejante, aunque no idéntico, en lo más posible. ¿Para qué? Pues para dar su vida por nosotros en rescate del pecado que nos tiranizaba. El pecado es un tirano, viene del diablo, que es padre de mentira. Por lo tanto, el pecado es un fraude, es un engaño, es un tirano. Y el pecado es, como alguno lo ha definido, la ausencia del amor. El amor al prójimo, el amor correcto a uno mismo, el amor a Dios y el amor de Dios hacia nosotros. La ausencia del amor, ese es el pecado. Hoy
estimados hermanos y amigos, os daré una buena noticia. Dice las Sagradas Escrituras que hoy, precisamente, y mañana, y pasado, etcétera, en las alturas de la majestad divina, sigue Jesús, no ha renunciado a su humanidad, e incluso nos llama hermanos pequeños. Él no se avergüenza de la humanidad, por eso Él está todavía revestido de humanidad, solamente que ahora en gloria, lo que en la voz hebrea es Kadosh. Esa gloria, esa Kadosh, ese peso glorioso que tuvo con el Padre desde el principio, antes que hubiera un átomo en el mundo. Desde allí, desde ese tabernáculo celestial, vive para ti y para mí, si creemos en Él, si permitimos voluntariamente, porque el amor o se da en libertad o no se da. Si no, no es amor. Si es coacción, que sea psicológica, religiosa, póngale usted el apellido o el barniz que quiera. Si no es voluntaria, no es amor. Como el matrimonio, como el noviazgo. Como le preguntaron a un conocido actor de teatro un día en televisión por la calle andando, creo que se llamaba, ya falleció, Juanjo Menéndez. Juanjo, ¿qué piensa usted que es el amor? Y él, porque era bastante cómico en su película, aunque tenía cualidades para hacer películas dramáticas o melodramáticas, pero lo habían encajonado en lo cómico. Y él ponía esa cara, era calvo, y ponía esa cara y dijo: ¡el amor es un asombro! Bueno, eso me pasa por emocionarme. Bueno, hablando del amor, este ha sido el amor de mi vida. Una preciosa mujer que ya partió con Cristo, lo cual es mucho mejor que vivir en este mundo lleno de pecado, de maldad, y ya no te digo de otras cosas, corrupción, enfermedad. Así es que mi emoción me ha hecho que tirara esto. Discúlpenme, hermano. Yo creo que una religión sin emoción, ¿verdad?, pues no es emoción. No hablo de un emocionalismo barato y muchas veces teledirigido, ¿verdad? Porque está arriba en las church, ¿no? En las congregaciones, ¿no? El amor es como la religión tiene sangre, entre comillas, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, hermanos, recuerda que está intercediendo por usted, por mí. Si Él murió por usted y nos redimió de nuestros pecados para hacernos hijos adoptivos, acercarnos al Padre de todos los espíritus, cuanto más ahora que vive para nosotros seremos salvos de aquella ira venidera que ha de venir sobre este mundo. A Él la gloria, la alabanza y el honor. Nuestro culto y nuestra adoración, nuestro servicio, adoración y servicio es lo mismo, va dirigida al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el tema de nuestra canción, ¿verdad?, aunque no es el destinatario, el tema es la redención de Jesús en aquella cruz, sellada y confirmada en la resurrección de entre los muertos al tercer día, en aquella cura prestada de José de Arimatea que hemos hablado, allí, fuera de los muros de Jerusalén. Gloria a Dios, la ciudad del rey David. Este es mi Dios, no Zeus. Enrique, ¿cree en Dios? Depende de que Dios me hables. Shalom, shalom para todos ustedes. Dios les bendiga y les prospere y les guarde de todo mal. Shalom para el Israel de Dios. Amén.